Bueno, ya estamos aquí en vivo. Me alegra que nos hayamos podido reunir por este medio y que hayamos logrado el objetivo de la creación del libro para que todos ustedes lo conozcan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo, según cuando nos vayan a escuchar. Aquí estamos del grupo del Concilio de Escritores del Abismo y como parte de ese grupo surgió la iniciativa de crear esta antología con historias sobre mutantes y hemos participado 6 escritores. Voy a ir presentando a cada uno de los que participamos en la antología. Y bueno, para que tengan una idea de qué vamos a hablar, primero pues les voy a hablar un poco de cada uno de los participantes. Vamos también a hacer una pequeña introducción del relato de cada uno de nosotros. También vamos a hablar sobre uno de los relatos de otro de los escritores del grupo. Vamos a comentar sobre el proyecto como tal, dónde pueden adquirirlo y bueno, y le tenemos una sorpresita y es que hemos creado una trivia para ofrecerles un descuento de lanzamiento del libro. Y básicamente tienen que estar muy pendientes de lo que vamos a ir diciendo para que tengan las pistas a la mano. Con esas pistas van a responder muy fácilmente la trivia y van a poder ganarse su cupón de descuento que va a estar, va a ser solamente de 0,99 en lugar de 2,99 el precio con ese cupón. Así que pilas. Bueno, quería presentarles primero, vamos a ir por orden alfabético, aunque todavía no ha llegado uno de los compañeros. Uno de los escritores que participa junto con nosotros es Ayexus. Él nació en México. Él es escritor de ciencia ficción, de fantasía, ha tenido publicación de 2 libros, él tiene disponible en Amazon. Y estos son Dimensiones Extrañas y Entre Quimeras y Supernovas. Además de eso, él dirige la revista digital El Axioma. Luego tenemos a Eric. Eric nació en Cundinamarca, Colombia, y es escritor de novelas de suspenso y misterio. Su novela más próspera ha sido Los Olvidados. Eric, levanta la mano, que eres el único varón en este momento. Okay. Luego tenemos... sí. Luego tenemos a Lian. Ella nació en Huachochi, Chihuahua, México. Escribe narrativa y poesía. Su poema, me corrige si digo una barbaridad, Xochipilli. ¿Sí? Se volvió un audiovisual y ella ha participado en varias obras colectivas. Tenemos también a Mirza por acá. Ella nació en Lima, Perú. Escribe cuentos y relatos, muchos cuentos por ahí de terror, algunos de ciencia ficción. Hay 2 libros que ella ha publicado, Tenebrismo y Futuro, Ocaso de la Civilización. Ella también ha sido jurado y ha participado en otras antologías. Hay otro compañero de nosotros que no pudo asistir por un conflicto de horario laboral. Él es Servando. Él nació en Sonora, México. Escribe cuentos breves y crónicas y según él ha hecho intentos de novelas, pero todavía no las termina. Ganó el concurso Oscar Wilde de cuento del 2020 y ha participado en varias revistas digitales e impresas. Y por último, pues soy yo, Lunis Bray López. Yo escribo ciencia ficción, normalmente apocalíptica, no sé, me gusta. También algo de realismo mágico y fantasía. Los libros más recientes que tengo publicados sola, pues son el de Silicomante y el de En Escape del Paraíso. Y bueno, y todos aquí hemos participado en antologías, la de Desaparecidos, estamos todos, bueno, Lian sí no estaba en esa, pero los demás sí estuvimos en la otra antología de Desaparecidos.
Bueno, empecemos por dar una breve introducción del relato de cada uno. Vamos una vez más por orden alfabético. En este momento está Eric. Eric, cuéntanos de tu cuento. Bueno, muchas gracias a ustedes por hacerme partícipe de este concilio de escritores. Bueno, mi relato básicamente tiene que ver más como una mutación mental. El hecho de sumirnos en un mundo en el cual las reglas básicas de supervivencia y de la lógica ya están fuera, a ver cómo nos comportamos. El ser humano tiende a evolucionar cuando uno piensa que todo se va a terminar, ¿no? Cuando llega el fin del mundo aprovecha uno para convertirse en un tirano, en un gañán, hace las cosas que saca ese monstruo que lleva uno por dentro. Entonces esta parte de mutantes refleja lo que somos nosotros realmente como seres humanos. Muchas veces nos cuesta aceptar que todos tenemos una parte de monstruos que si nos llevan al límite, nosotros cambiaríamos o mutaríamos a algo totalmente diferente a nuestros valores, ¿no? Entonces, las mutaciones que vimos, que ustedes observaron en mi texto, son más mentales y pues obviamente algunas exposiciones a ciertos químicos también hicieron algo leve también en los cuerpos de los seres humanos. Como les comenté en alguna oportunidad a algunas personas, una mutación es, por ejemplo, alguien con ojos verdes, con ojos azules. Eso es una mutación. Sí, normalmente cuando uno piensa en un mutante, pues se imagina tipo tortugas ninja. Entonces, me parece como que uno siempre está como en ese balance del máximo y el mínimo. A mí me gusta estar en lo leve, en lo sublime, me parece que está como más experimentado lo que realmente debería ser esa parte de la mutación, ¿no? Cómo cambia uno bajo circunstancias, bajo fuego. Entonces, básicamente, eso es lo que enmarca mi relato. Gracias, Eric. Ahora, Lian, ¿nos puedes comentar un poco sobre tu relato? Pues la verdad a mí me gusta bastante jugar con diferentes tipos de narrativa y el hecho de observar la naturaleza, es lo que les puedo spoilear ahí un poquito, es lo que me agrada y sobre todo lo subjetivo que puede ser algo a través del tiempo y de la distancia. Entonces, esto es lo que yo tomé como elemento de referencia y pues el papel de ciertos personajes que no voy a mencionar pues, para darles la oportunidad de que lo lean. Es lo que me interesa y sobre todo que quede ahí la huella de todo de lo que hacemos y pues el cuestionamiento de que si realmente vale la pena todo el esfuerzo que ponemos para el final del tiempo, o sea, lo que para nosotros como humanos vale realmente para otras especies es tan significativo. Entonces es un poquito del entramado que hay aquí. Entonces, pues les invito a leerlo, me aventuré a salir un poquito de la protesta social o de la zona de confort que hay aquí en la prosa poética, que es lo que estoy acostumbrada a escribir. Y pues ustedes ya me darán su punto de vista cada uno, a ver qué les parece este de luz y sonido que tuvimos la oportunidad de compartir. Gracias, Lian. Mirza, cuéntanos de tu cuento. Hola con todos. Primero, estoy muy agradecida con todos los compañeros de Concilio de Escritores del Abismo. Cada uno ha tenido su mérito. Todos en el grupo son personas muy talentosas, que más que nada tienen un bonito cariño, amor al arte de escribir. Producimos porque nos gusta también mostrar lo que escribimos. Yo considero que entre todos somos muy
talentosos a nuestra forma, con nuestros propios estilos. En mi caso, cuando llegamos luego de un duelo de espadas al título que iba a llevar la antología, después de pelearnos y jalarnos de los cabellos y decir, no, esto sí, esto no, y llegamos al tema de mutantes, fue un reto, aunque a mí me gusta mucho el tema de la ciencia ficción, tengo un libro de ciencia ficción, siempre es delicado tratar sobre, por ejemplo, ficción especulativa. Tenemos que hacer que nuestros textos sean verosímiles, pero que al mismo tiempo entretengan al lector. En mi caso particular, creo que me gusta mucho este tema de las sociedades secretas. Creo que el propio Concilio de Escritores del Abismo es como un grupito así, underground, secreto, que no espera pues estar en la cúspide ni salir en los periódicos, pero al mismo tiempo le gusta producir. Entonces, en base a nosotros mismos como personajes, creé una historia, algo futurista, algo pandémica, pero también con personajes que tenían un as bajo la manga. A veces las mutaciones, como bien dijo Lunis y Eric, pueden ser pues parte de la evolución natural o de las equivocaciones que pueda haber en el tema genético, una equivocación, ups, la naturaleza dijo, ups, un dedito más acá, ya no tiene 5, tiene 6. También creo que el humano ya en estas últimas temporadas, últimas décadas, ha tenido bastante protagonismo y relevancia en lo que es el cambio de su entorno. Y recuerden bien que en la época de pandemia COVID-19, muchas personas decían, creo que lo siguen manteniendo y siguen en esa misma línea, que el virus fue creado por los humanos. Ahora, yo no soy Dios ni diosa para saber si es verdad o no. Yo tengo a mi hermana que es genetista. Por ahí me dio un indicio muy leve de que podría ser, pero según ella, como que no al 100%, ¿no? Todavía estamos por ahí batallando. Entonces, luego de crear, entre comillas, enfermedades nuevas, elementos nuevos, sintéticos, el propio plástico, por ahí más o menos va mi texto, ¿no? Una creación, pero tal vez no con un fin económico, que muchas veces las grandes mentes siniestras y brillantes tratan de tener pues dinero por vacunas o por medicinas, sino que acá hay un aspecto social, pero maquiavélico. No he dicho mucho sobre mi texto, he dicho todo, no he dicho mucho. He dicho de que tiene que ver sobre estos cambios sociales, pero vistos de una manera un poco controversial. He dicho que hay escritores del abismo que están ahí como protagonistas. Me gustaría mucho que nos conozcan como colectivo, que conozcan nuestras obras. Yo he leído varias veces todos los textos de esta antología y yo puedo poner mis manos al fuego y decir que hay una variedad de calidad que les va a gustar a todos, cada uno con sus diferentes estilos. Así que dentro de lo que sigamos mostrando más sobre la antología, iré hablando tal vez de uno u otro texto de mis compañeros. Así que muchas gracias. Por fin estamos acá presentando y no va a ser ya no la primera, porque la primera fue Desaparecidos, esta es ya la segunda. Y seguiremos porque nos gusta pues ahí crear y mostrar nuestras creaciones. Creo que valen nuestras creaciones. Muchas gracias. Gracias, Mirza. Sí, así es. Tienes toda la razón. Seguiremos creando para poder compartir las cosas que se nos ocurren. Sí. Y bueno, ahora me toca a mí hablar sobre el mío. Mi historia se llama Beauty Gym. En este caso estamos pues hablando de una sociedad que está muy pendiente del aspecto de verse delgados, de verse más jóvenes y muchas veces no miden las consecuencias para lograr ese sueño, para lograr ese objetivo. Y pues se plantea esto dentro de mi historia también con un poco de el resentimiento de los que permiten que eso sea posible, de que la gente sea más delgada y se vea más joven, y las consecuencias que eso trae a toda esta gente, de manera tal de que ese sueño que tienen de verse más bonitos se vuelve una pesadilla. Y hay cambios ahí que
bueno, que no van a ser nada bonito para los que trataron de llegar fácilmente a esa meta sin mucho esfuerzo. Y además que plantea el hecho de que las empresas se aprovechan de esas cosas, ¿no? De ese facilismo que mucho se busca para lograr un objetivo sin tener que estar haciendo grandes sacrificios. Y bueno, eso es una oportunidad de negocio que aprovechó esta empresa, pues Beauty Gym. Pero bueno, tienen unas acciones por ahí que no son tan limpias, que hacen que las cosas se tuerzan. O sea, no les voy a dar más detalles, pero más o menos de eso se trata. Y les recuerdo una vez más que estén pendientes de las cosas que vamos diciendo, porque esas son las pistas que les van a permitir responder la trivia y con ello van a tener el cupón de descuento. Y esto que ven ahí en la pantalla de Eric y en la mía, ese es un código QR que si ustedes lo escanean con su teléfono, eso les va a llevar a la trivia. Así que, si quieren, pues si nos están viendo en este momento, pueden aprovecharlo, escanean y mientras van escuchando pudieran ir respondiendo y es más probable que la acierten, pues saben que la memoria a veces falla. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre las historias de los demás. Nosotros nos distribuimos como si fuera el amigo secreto o el Secret Santa, bueno, se le llama de distintas maneras en distintas partes, para que no lo hiciéramos tan largo, ¿no? Entonces, en el caso de, vamos a ver, ¿quién le tocaba a quién? Ajá. Ayer hablaba sobre, ok, bueno, Eric, tú hablas sobre el mío. Voy a hablar voy a hablar sobre el de Ayetsus. Y después, como Ayetsu no está, nos saltamos a que hable Lian. Okay. Bueno, Ayetsu nos presenta dos historias. Una de ellas se llama sobre los prados verdes y la otra Mutagénesis. Sobre los prados verdes me pareció interesante porque te lleva a la tierra en la que ya la humanidad no existe, donde ya los seres humanos están extintos y lo que queda es una especie nueva que combina el ADN humano con el ADN de plantas. Y estos se llaman los humafitos. Pendientes con las pistas, se llaman los humafitos. Va a llegar un androide a que le llama la atención este nuevo mundo, a investigar de qué se trata la vida de estos humafitos. Y bueno, nos va a ir llevando por ese camino de descubrimiento de este nuevo mundo en el que los humanos ya no existen. En el caso de Mutagénesis, nos presenta como en 3 escenas lo que va ocurriendo a partir de las mutaciones que generan unas vacunas que intentaban combatir un virus que se volvió pandemia, ¿no? O sea, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. En este caso el virus se llama sarcovirus y resulta que hay unas vacunas que tienen efectos diversos sobre la gente de 3 orígenes distintos y hay algunos que son monstruosos, otros adquieren algunos poderes y bueno, al final nos dice en qué quedó todo eso, ¿no? Pero no voy a entrar en detalle porque si no lo spoileo. Pero es interesante porque te lo plantea en 3 escenas, ¿no? Para que veas lo que pasa en ese nuevo ambiente en el que se han generado estas mutaciones. Esas serían las dos de Ayetsus. Bien, Lian, cuéntanos del de Servando. Bueno, pues el de mi compañero Servando, también mexicano, es bastante interesante porque narra el día a día de un matrimonio, las compras, las peleas por los ahorros, la economía, el hazte para allá en la cama, el me pones atención, no me pones atención,
pero pues estamos acostumbrados a que la narrativa sea del lado de las mujeres, casi siempre somos las mujeres las que nos quejamos del matrimonio, ya no me quieres, ya no me pones atención, ya no me ves bonito, ya no me tratas bonito, ya no eres detallista conmigo. Y aquí el cuentista, el narrador, el protagonista de todas estas exigencias y de toda esta introspectiva, pues es un hombre. Entonces, realmente es muy interesante que toda esta psicología, todo este espejo, toda esta fragmentación sea masculina, porque no hay hombres que se atrevan a narrar esto. Y dices, bueno, pues hasta aquí todo bien. Lo interesante es cuando cambios extraños suceden en mí, como cantaban en la película de Toy Story, y la esposa no se da cuenta de qué sucede con él y pues qué es lo que detona esto, cierto paquetito de dudosa procedencia europea. Por supuesto, los europeos han hecho muchas cosas por los latinos, por los pueblos latinoamericanos, van a decir que estamos muy resentidos con ellos, pero pues este paquetito, ¿qué será ese paquete que contiene? Pues los invito a leer el texto de Servando para que vean qué contiene este paquete, qué tipo de cambios es, de qué se alimentó y qué sale. Sobre todo qué sucede con Servando, o sea, el personaje de Servando, qué nombre tiene, qué cambios hay en el carácter, porque obviamente la mutación, pues como varios de nosotros conocemos, incentiva a que el huésped haga cosas que están adormecidas en sí mismo, o sea, o potencializa lo que ya era, pero que no se atrevía a hacer. Hay una frase muy poderosa que me gustaría compartir con ustedes. Me fui a donde mi esposa siempre me mandaba. 2 puntos, al diablo. Entonces, pues les dejo de tarea y hay un poquito de acordeoncito, como bien lo dicen, para que estén pendientes de qué leímos y sobre todo pues a mí me encanta la perspectiva de que sea un hombre el que se atreva a contarnos el chisme de que ahora sí que los hombres también lloran y de qué manera. Gracias, Lía. Bueno, ahora a Servando le tocaría hablar del de Mirza, pero Servando, a pesar de que no pudo asistir, él me pasó sus comentarios, entonces voy a pasar a leerlos. Okay. Bueno, la historia de Mirza se llama Antibiograma del fin del mundo. Es un relato que empieza con una patada voladora y engancha de entrada. ¿Quiénes son realmente esos miembros del CEA que buscan cambiar el mundo? ¿En realidad son escritores de ficción especulativa o quizá de verdad son revolucionarios cuyo objetivo es mejorar este planeta Tierra cada vez más decadente? Posiblemente este sea un texto cifrado que nos muestra la verdadera cara de los integrantes del CEA, que es el Concilio de Escritores del Abismo. Un cuento que no para en acciones y donde una enfermedad ataca, pero lo peor es una vacuna que transforma a los protagonistas en algo inhumano y terrorífico. O a lo mejor nuestra condición de seres indiferentes a la problemática mundial resulte ser la parte más aterradora. Okay. Bueno, eso fue lo que opinó el amigo Servando respecto al de Mirza. Bueno, ahora Mirza, te toca hablar de... ¿Cuál es que te toca hablar a ti? De Eric. De Eric, ok. Sí. Lo bonito de ser escritores latinoamericanos y escribir desde Latinoamérica es que podemos mostrar nuestra ciencia ficción o de nuestra visión del mundo a través de nuestras propias ciudades. Y lo que me alegra es que no es la primera vez que leo algo de Eric que tiene que ver con su entorno. Eso me gusta mucho a mí, porque él está bien localizado, bien puesta en su Colombia, en su Bogotá, en sus paisajes, en su gente, en sus formas. Y no es de que un día se le ocurrió y dijo, ya voy a hacerme el bueno con mis conciudadanos y voy a... No, creo que él sí tiene ese cariño hacia su ciudad. Y las cosas que pasen, aunque la mayoría son malas,
sobre su ciudad, porque hay este apego, ¿no? Este apego del conocimiento de tus ríos, de tus lomas, de tus lagos, de tus calles, de tus formas. Eso es lo que me gusta mucho de la escritura de Eric. El título es Bitácora Bogotá Mutante, y está hecho en forma de, obviamente, de bitácora, como bien dice el título, y me gusta cómo se va desarrollando este día a día de este personaje que es atrevido, que es tiene esta pinta heroica de querer descubrir, de querer saber, donde otra persona más no llegó, ir un paso más allá, pero ya saben que a veces ser envalentonado, valiente, puede también no traerte siempre la gloria, no necesariamente al final del camino está el trofeo. Y lo más bonito de esta historia es justamente lo que vive el día a día, cómo va. Hola, Jetsus, justo a tiempo. ¿Cómo estás, amigo? En el día a día estoy hablando de el relato dentro de Antología de Mutantes de Eric Méndez, de nuestro compañero colombiano. Y como iba diciendo, en cada parte, en cada estrofa que está bien subtitulada, uno puede ver no solamente la acción, sino también el pensamiento y el sentir del personaje. Y eso es bonito porque más allá de que uno está disfrutando su camino, también sabe qué piensa, cómo racionaliza la situación. Y aunque yo podría decir que el final es algo abierto y triste, vale la pena leerlo, vale la pena ingresar, sumergirse, porque yo creo que todos, dentro de nuestro pensamiento diario, siempre tenemos esta consigna o este deseo de ser un héroe, este deseo de hacer algo que alguien más no ha hecho, de poder vivir una aventura. Si tú eres de esas personas que a través de sus lecturas te gusta vivir aventuras, ya con final fatal o final bonito, porque creo que tu texto, Eric, da esa opción, aunque se va por lo malo, también creo que dejas un poquito de esperanza y de fe, porque al final la grabación se cortó y puede ser de que este héroe humano también puede ser parte de los mutantes, pudo haber sido su comida, pudo haber sido muerto o su líder. O sea, eso ya también depende mucho de la visión y de la emoción que tenga el lector. Eso es lo bonito a veces de los finales abiertos, que están bien estructurados, claro está. Así que para todos nuestros lectores, el texto de Eric, Bitácora Bogotá Mutante, les va a gustar mucho, lo van a leer como si estuvieran viendo una película. También me gusta mucho ese tipo de textos que uno lo puede leer y lo va imaginando y cada escena, eso es muy chévere. Así que felicitaciones, Eric, y eso sería mi reporte de su señoría. Gracias, Mirza. No, Gracias, bienvenido, Mirza. Jetsu, qué bueno que pudiste conectarte. Ahora le toca el turno a Eric, que va a hablar de mi relato. Y después a Jetsu, pasamos contigo. Bueno, muchas gracias. Mirza, también gracias por la apreciación del texto. Me gusta cuando analizan un poquito más allá, ¿no?, de las letras. Ese es como el objetivo. Bueno, Lunix, el texto Beauty Jean, de entrada, el solo nombre ya me remonta a algo posapocalíptico y grande. Desde que yo leí el título, ya supe más o menos en qué me iba a sumergir yo. ¿Por qué? Porque a mí me gustan mucho, por ejemplo, las películas como los X-Men y ese tipo de cosas, y los nombres siempre son así, de ese estilo que se quedan en la memoria de golpe. Arrancamos con una ciudad sumergida no solo en agua, sino en caos total, la lluvia torrencial, y algo que hasta el momento pues no sabíamos qué era, ¿no? La persona, una de las personas siente un ardor y pues los dos personajes principales pues no tienen como ese efecto. Dicen que está pasando, debe ser algo que hay debajo del agua. Yo también me alcancé a imaginar que era como una especie de monstruo o algo así. Yo dije, bueno, vamos a ver, pero resultó que no, ¿no? El giro, inmediatamente 2 párrafos después, es diferente, y me gustó muchísimo eso, porque a mí me gustan mucho los dilemas morales de cómo estamos enfrentando todo en el mundo, ¿no? En este mundo progresista que queremos caer en la anarquía,
una anarquía buena, entre comillas, en la que estamos exponiendo lo malo de los alimentos, de las grandes industrias, de los gobiernos, etcétera. Este tipo de textos como el de Lunix es una clara invitación a que veamos un poco más allá y no nos enfoquemos solo en el yo. Yo necesito esto, yo necesito hacer lo otro, porque muchas veces nos dejamos consumir por ese egoísmo de nosotros y pues las cosas se salen de control. No podemos dar más detalles acerca de qué está ocasionando la mutación porque sería absurdo, pero lo que sí les puedo contar es que es un dilema al que muchas veces nos enfrentamos cuando no estamos conformes con lo que somos, cuando nos miramos al espejo y vemos lo grotesco y no vemos lo hermoso que somos como seres humanos. Ese tipo de lecturas que me enfrentan a mí mismo me fascinan. Entonces, este relato de Beauty Jean, que además aborda un tema tan fascinante como lo es la moralidad, la ética. ¿Qué somos nosotros? ¿Estamos dispuestos a vendernos? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar con tal de lograr nuestros sueños, nuestros objetivos? ¿Cuántas personas somos capaces de pisotear? ¿Cuánta hipocresía podemos manejar en nuestro entorno? Entonces, Luis, felicitaciones por este texto. De verdad que tiene un ritmo muy bonito, tiene muchos diálogos, que eso me parece importante para dejar descansar un poco la vista del escritor omnisciente, cuando lo aterriza ahí a uno en la primera persona también. Entonces, de verdad, felicitaciones, muchas gracias por tu relato y en general todos los de mis compañeros de verdad son un deleite. Entonces, espero que el público los disfrute y de verdad que no se van a arrepentir. Muchas gracias, Eric, por tu apreciación. Y sí, Eric tiene razón, todos los relatos son bien entretenidos y no les vamos a fallar. De seguro hay alguno que les va a gustar, uno más que otro, porque cada quien tiene gustos diferentes, ¿no? Pero sí, de seguro van a disfrutar con las lecturas. Bueno, Jetsus, esta parte no estabas todavía, pero si nos pudieras hablar de tu propio relato, ya yo hice un breve resumen de los tuyos, pero si nos puedes hablar de tu propio relato y luego de eso te correspondería hablar de el de Liam. Bueno, ¿sí me escuchan todos por ahí? Excelente. Pues, bueno, primero sí quiero hablar del relato de Lian, y pues bueno, buenas tardes a todos, y bueno, qué bueno que me esperaron, me quedé con la idea que era a las 7 p.m., por ahí, pero ya cuando vi 6 ya me conecté rapidito. Y bueno, qué genial, ¿no? Estar, aquí unidos para hablar de estas teorías mutantes, ¿no? Cada una tiene una esencia, Servando, Mirza, bueno, ya hemos trabajado por ahí, Lunis, pero sí, siempre todos los relatos tienen una pequeña pizca de esencia para hablar de esto, ¿no? Lo que nos apasiona, esto especulativo, extraño, raro. Bueno, este tipo de tópicos también lo tiene, bueno, el relato de Ilian, de Luz y Sonido. Y bueno, es peculiar porque habla sobre este tipo de alienígena que viene a la Tierra como que a colonizar, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Porque va conociendo su entorno, y va emulando también cualidades de otros organismos. Y bueno, esa mutación progresiva, esa evolución, pues sí, es interesante, ¿no? Viéndolo desde este modo evolutivo, ¿no? Y que pues a partir de lo que está viendo, sintiendo, percibiendo, bueno, va haciendo esa evolución, ¿no? Y nos hace pensar que, bueno, también todos de alguna forma vamos evolucionando también, ¿no? Vamos mutando conforme vamos creciendo, ¿no? Y ya cada quien, bueno, ya puede adquirir otras características no tan comunes, ¿no? Pero sí, me agradó mucho el relato, el final de que eso que la gente lo va viendo, este organismo curioso, calcáreo, bueno, que va retomando ahí muchas formas extrañas.
Y bueno, al fin de cuentas se termina como una curiosidad, ¿no? En una tienda que lo que va explicando por ahí Lian, y bueno, sí, me pareció un cuento curioso, sí, muy, muy sensible, ¿no? Ante este organismo que, bueno, va evolucionando progresivamente. Y pues bueno, de parte de mi relato sobre los prados verdes, bueno, por ahí, habían dos, un acompañamiento dentro de los personajes. Bueno, aquí estoy hablando de una época ya posnuclear, ya empezó la guerra, esta guerra nuclear que tal vez dijo Servando por ahí, de que en Europa había caído las bombas y que había comido un embutido ya caducado y nuclear, bueno, ya atómico. Pero sí, por ahí va la historia, en el sentido de que la humanidad ha terminado. Y bueno, aquí los científicos, en un intento de salvar un poco la humanidad, pues hacen esa combinación de los genes humanos con las plantas, en este caso como el organismo llamado mafito, que es puede ser como un tipo Groot, ¿no? Algo de Marvel, ¿no? Pero sí, es un ser humano mutado con capacidades y especificaciones de una planta, de un árbol, ¿no? En vez de estar comiendo, cazando, bueno, ya, solo luz solar, un poco de agua y, bueno, lo que encuentran en el sustrato, ¿no? Es la idea principal, ¿no? Y bueno, este robot que desciende y va conociendo que, bueno, ya la humanidad pues ya valió, ¿no? Ya no hay guerra, ya no hay nada, ya se extinguieron y bueno, solo quedan los curiosos sumafitos, estos organismos que ahí están nada más, sienten como un árbol, percibe su entorno, se alimenta y ya no está haciendo conflictos, no está buscando qué exterminar, qué comer, qué cazar y bueno, algo, un poco de seres pacíficos, ¿no? Después de todos los dramas que ha hecho la humanidad a lo largo de la historia, ¿no? Más este análisis, ¿no? Más ahorita que estamos en tiempos caóticos, que en cualquier momento algo empieza y que hay guerra en Europa y que estos se están matando. Y bueno, la humanidad siempre ha sido conflictiva, ¿no? Y como que después de esta desolación, bueno, aquí hay organismos que van mutando, ¿no? Y ya como un extra, como no extendí un poco más el relato, pues ahí compartí a Mutagénesis. Y bueno, va casi de la mano con la historia de Lunis, bueno, de este tipo de suplemento que nos hacía mutar, ¿no? Bueno, ahí Lunes sí está como que visceral, ¿no? Que se te caiga la piel y que te desangres y bueno, sí, sí da ñañaras, ¿no? Que te pasa algo así que estás ingiriendo para bajar de peso y de repente pues ya al hoyo, ¿no? Sí, me dio repelús leer esa historia, pero sí está maquiavélica, ¿no? Alguien vende así, bueno, está ganando un buen money, ¿no? Pero sí, está matando a la gente, ¿no? Y bueno, como aquí en el concilio de escritores del abismo, pues somos bien conspiranoicos, así como dice Mirza, pues bueno, ya nunca se espera, ¿no? En qué momento vamos a declarar el apocalipsis. Y bueno, ahí en Mutagénesis, pues sí, hablamos de esto, ¿no? Reprobando un poco lo de la pandemia, de esta conspiranoia, de que la vacuna iba a poder crear mutaciones y bueno, tal vez a la larga, ¿no? Pero tal vez no recibamos una señal 5G, pero sí hay algo en el organismo que va cambiando, ¿no? Va a eso de la mano, ¿no? Pero de un sentido más errático, en lo que es mutagénesis, ya que las personas pues empiezan a mutar, empiezan a salir extensiones, látigos en las espaldas como tipo tentáculos y bueno, se vuelven un tipo de zombies, ¿no? Que van cazando a los supervivientes que quedan ahí. Y bueno, aparte de otro tipo de mutación dentro de una vacuna alternativa, pues sí, hay determinados humanos que adquieren poderes, ¿no? Y ya por aquí andamos tipo Marvel, ya tipo mutantes X-Men, ya cazando a los zombies mutantes, ¿no? Mutantes de la vacuna. Y bueno, ahí cierra el ciclo, ¿no? De este tipo de mutaciones, una mutación pandémica y bueno, una mutación del poshumanismo, ¿no? Y bueno, esperemos que por ahí nos empapemos todos y haya también mutantes de los míos ahí en Bogotá, mutante de Eric, que también estuvo interesante esta exploración, ¿no?
ir a ver qué pasa ahí, ¿no? Si las leyendas son ciertas, que hay pura criatura sádica en el Bogotá. Bueno, por ahí, gracias, saludos a todos y bueno, descarguen el libro, cómprenlo y bueno, compártanlo ahí. Nada de piratearlo, hay que comprarlo. Gracias, Ayetsu. Por cierto, les recuerdo una vez más que estén pendientes de las pistas. Les voy a dar una pista. El mutante que aparece en la historia de Lian es el único que no es de este planeta. Así que pendientes por la trivia. Recuerden que ese QR que ven ahí, si lo escanean, les va a llevar directamente a la trivia para que puedan ganar su cupón de descuento. Y el link, el enlace, está también en la descripción del video de YouTube, por si acaso. Okay. Bueno, continuemos entonces. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que ha sido el proyecto. Mirza más o menos mencionó un poco cuando habló por primera vez en este video y pues sí, nosotros logramos llegar a este acuerdo entre múltiples ideas y quedó la idea de mutantes. Lo bueno es que nos sirvió de título, o sea, no tuvimos que pensarlo mucho y quedó mutantes desde el principio. Y bueno, cada quien pues aportó su contribución y pasamos por todo el proceso editorial, como debe ser, pues, por respeto a todos los lectores, de ver que todo esté bien escrito, que esté bien presentado. Y lo hemos logrado sacar en 2 versiones. Está disponible en formato digital y en formato impreso. Bueno, adelante, un poquito más adelante les muestro dónde lo pueden conseguir. Pero lo cierto es que ha sido una experiencia muy, muy entretenida porque cada vez que uno escribe una historia, pues tiene que pensar qué cosa hago que tal vez no haya hecho alguien más, aunque hoy en día se dice que todo está escrito, ¿no? Lo que varía es el sabor que cada quien le pone y las circunstancias. Pero siempre es un ejercicio interesante y lo curioso es que a pesar de que tenemos un tema en común, pues la diversidad que hay en las historias es buenísimo. Cada quien se imagina una cosa totalmente diferente. Bueno, ahora sí me gustaría que habláramos un poco más sobre lo que es el Concilio de Escritores del Abismo, porque esto es un grupo que se formó no hace mucho, pero que ha estado bastante activo y pensamos seguir existiendo como Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Sí, Luis. Mirza. Sí. Todo empezó un día de primavera, por allá hace unos muy buenos años atrás, increíblemente. Años prepandémicos, pero creo que la pandemia hizo que nos uniéramos más. Existía por ahí una página, no sé si seguirá existiendo porque fui funada de esa página. No lo digo con orgullo, pero son cosas que pasan y bueno, uno se acostumbra también a ser funado, a ser bloqueado, a ser eliminado de ciertos lugares y así es, pues así es la vida, así se va mutando. Esa página, corrígeme Ayetsu, es Deus Ex Machina, ¿lo dije bien? Ya, lo dije bien, y me parece que también Don Ayetsu fue funado de ahí. No sé. Era una página de retos literarios, bueno, voy a hacer el cuento corto, y no sé cómo llegué ahí, de verdad que no recuerdo bien, pero empecé a leer unas historias bien chéveres, cortitas, habían como que retos literarios casi diarios, y yo empecé a agregar a todas las personas que yo vi ahí fue que conocí, por ejemplo, a Rafael Araiza, a Servando Clemens, al doctor Marlon Jiménez, a mi pata, a mi causa Yetsus, que al mismo tiempo muchos de ellos estaban en otra página de un peruano que en paz descanse, que es el escritor Juan Carlos Santillán, que también es parte de una de nuestras antologías, pero me parece que solamente, claro, en una antología también estuvo, que primero fue ebook y después fue física, que la publicó Libre Independiente, que era Error 404. Y también tenía él su propia página y muchos que estaban en Deus
estaban en esa página y así creo que nos fuimos conociendo a nivel virtual. Un día yo abrí mi WhatsApp, quería pues tener más amistad, más acercamiento con esas personas a quien yo admiraba, a quien yo pues veía sus relatos y me gustaban, como que congeniaban mis relatos con sus relatos, ¿no? Es como cuando uno va al parque con los perritos y los perritos se llevan bien y como que los dueños también como que se hacen amigos, ¿no? Creo que alguien por ahí la referencia. Y fuimos ahí como primero con el chisme, con los memes, conversando de una cosa, otra cosa, todavía no había pues un grupo como tal, conformado como ahora, y al comienzo este grupo de WhatsApp se llamaba Farándula Literaria, porque pues es la broma, el chiste, creo que entre todos tienen un buen sentido del humor, y luego cuando ya vimos que empezamos a hacer antologías, creaciones, algunos se fueron, otros permanecen, pero están como entre las sombras, y otros pues seguimos avanzando, y creo que es parte de la evolución también de los propios grupos, colectivos que nos formamos. Luego un día, entre todos, ideamos el nombre, ya un nombre un poco más formalito, para poder seguir creando, ya como colectivo, para apoyarnos mutuamente. Creo que entre todos respetamos nuestros trabajos, cada uno tiene un estilo muy particular. Por ejemplo, a mí me encanta el texto de Eliane, me encanta porque tiene una visión filosófica del mundo y de sus seres extraños. Entonces creo que no se equipara a ningún otro cuento que hay en la antología en Mutantes, que no digo que los demás sean feos, sean malos, porque uno de ellos es mío, así que no puedo decir eso de lo mío, sino que ella tiene una visión del mundo y una forma de decir las cosas que yo siempre se lo digo a Liane, o sea, en ese sentido yo la envidio porque no cualquier persona lo dice de la forma en que ella lo dice, con la crudeza que ella lo dice, y es fantástico leer ese tipo de prosa, porque ella sí tiene la prosa poética inyectada en sus venas, o sea, creo que ella ha nacido con esa prosa poética. Y bueno, fue así que fui ingresando más personas, nos fuimos comunicando, tenemos ya proyectos, todavía no con nombre y apellido, pero sí la intención de seguir por lo menos haciendo una antología al año. Somos varios, no solamente somos nosotros 6 los autores que estamos en esa antología. Lo que pasa que a veces los tiempos, el trabajo, la familia, todo también a veces no está bien compaginadito y no siempre se puede participar. Tal vez en una siguiente antología participen todos menos yo, porque puedo salir embarazada, no mentira. Entonces, ahí vamos bregando, vamos luchando, también nos vamos entendiendo entre nosotros, porque cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su forma de ser, cada uno es exigente a su forma, algunos somos más relajados, otros somos más, como decía Eric, tal vez somos más parametrados, queremos todo así, el horario, y que está bien, porque así tenemos que funcionar, porque si no el mundo no funcionaría si todos fuéramos relajados. Y creo que esta ya casi tercera entrega, se podría decir, o segunda entrega que estamos haciendo como grupo, como colectivo, está a un buen nivel. A un buen nivel, yo jamás puedo decir, ay, sí, lo hicimos como pudimos, no. Y sobre todo porque Lunis es una persona muy metódica, Lunis es la que ha llevado a cabo este sistema, toda la edición, la maquetación, o sea, ella tiene su cronograma y nosotros como los alumnos con la profesora, sí, señora, está bien, ¿no? Entonces es bonito trabajar así, entre todos nos damos la mano, nos leemos, nos criticamos, gracias a la persona que creó Deus Ex Machina, que ahí empezó todo, y nos fuimos conociendo por Facebook, que ya se podría decir que es una plataforma de puros millennials, pero acá seguimos felices y seguimos produciendo. Vamos a ver si a futuro integramos más, supongo que algunos también que también no estén acorde con sus tiempos y con su visión de vida también se retirarán. Igual siempre estamos tratando de estar conectados, saludándonos, hablando de alguna cosilla por ahí, por allá. Es bonito hacer una antología latinoamericana, porque cada persona tiene una forma de ver diferente el mundo, pero nos aúna, nos une nuestra propia vivencia, nuestro propio entorno, nuestro idioma, y aunque leer jergas de otros países es chévere, tenemos nuestra identidad también nacional. A Jesús también le gusta mucho hablar sobre su tierra, cuando él habla sobre su relato, siempre está bien puesto en los pueblos que él conoce o de su propio México, al igual que Eric, y eso es muy bonito. Yo sí soy un poco como que, ay, Lima, bueno, ya Lima lo horrible, y no se angustien si digo Lima lo horrible, hay un libro que se llama Lima lo horrible,
Así que lo digo así con una tranquilidad de decir Lima lo horrible, porque igual queremos a nuestra Lima. Ya Luni sabe cómo es Lima, ¿no? Lima Silent Hill, con su neblina y su frío y la humedad que nos hace doler las rodillas todo el día. Esto es Concilio de Escritores del Abismo, un grupo de escritores fans de escribir, de producir, de hacer. Dime, Jetsus, dime. Que pues cada viernes nos reunimos, ¿no? Para ver de qué forma podemos conquistar el mundo también, ¿no? Ya tenemos granadas. No, mentira. Granadas en forma de lápices. No, ahorita nos van a sacar del vivo de YouTube. Nos van a funar por ahí. Si quieren saber realmente cómo es el SEA, bajen el libro, pueden hacerlo de forma EPUB, en ebook. También si lo suyo es tocar, sentir y oler en formato físico, ya está disponible en Amazon, en muchas plataformas. Vamos a ir comunicando cómo lo pueden descargar, cómo lo pueden comprar, cómo lo pueden adquirir. Y ahí hay mucho de nosotros, mucho de nuestro entorno, mucho de nuestro cariño a nuestros lectores y mucha pasión, porque más que nada la gente de Concilio de Escritores, muy aparte de querer dominar el mundo y reunirnos los viernes, hemos hecho este libro con toda la intención de que nos conozcan como escritores, que conozcan nuestros relatos y más que nada que la gente se divierta, que la gente lo lea y se estremezca, que le dé repelús, como dijo hace un rato ayer, pues, a leer una historia. Eso es lo chévere, eso es lo chido, eso es lo bonito, lo hermoso de esta simbiosis, lector-escritor. Yo soy la mala y tú te asustas y a ti te gusta asustarte, y eso es lo lindo de la vida, ¿no? De poder compartir y a unas fronteras, porque mira, ahorita, por ejemplo, estamos de dos partes de Lima, dos compañeras somos de Lima, de México, en Colombia, los demás compañeros están en Ecuador, en otros lugares, inclusive Samir también, que nos ha mandado saludos, está en Portugal. Así que hay Concilio de Escritores del Abismo para rato. Y ya no me extiendo más porque yo puedo hablar de Concilio toda la noche. Así que muchas gracias, Lunis. Ella ahorita va a decir dónde pueden descargar el libro. Cómprenlo, no lo pirateen, como dijo ayer Chus. Y hasta muy pronto, vamos a seguir para rato acá. Sí, por favor, y gracias, Mirza. Sí, por favor, no lo pirateen. Miren que no es que están haciéndole un hueco a las grandes editoriales, nos están haciendo un hueco a nosotros, los pobres escritores, en el bolsillo. Bueno, ahora les voy a compartir en dónde está disponible. Está disponible en muchas plataformas. Hay un enlace centralizado. Vamos a compartir aquí un momento. A ver. Creo que sería... Creo que lo mejor es compartir la pantalla completa. Más fácil. Así que nos van a ver multiplicados por un instante. Sí se ve, ¿verdad? No los estoy viendo a ustedes, así que si me confirman verbalmente. Yo no veo nada por ahí. ¿No ves nada? No se ve todavía. Ah, caramba. Ya va. Un momento. Solo nosotros. Ya. Ok, ahora sí deberíamos vernos multiplicados. Ahora sí. Ok, bueno, este es un link universal que se lo vamos a dejar en la descripción del video. Acá pueden tener acceso a la tienda que más les guste para los libros electrónicos. Está, por ejemplo, la tienda de Apple, la tienda de Kobo, otra que se llama Everand, Thalia o Thalia, Smashwords, que por ahí es por donde van a estar los cupones de descuento que van a ganar con la trivia. El otro es Angus and Robertson. Tienen también Biblio, Fable y otro que se llama Palace Marketplace. Va a estar también en Amazon. Todavía no está disponible el ebook, pero sí está disponible el libro físico. ¿Okay? Entonces aquí tienen la página de Amazon
Ya está el físico ahí disponible para quien lo quiera adquirir. Y aunque no sale en los enlaces eso, en el enlace universal, está también en Barnes Nobles, que tal vez no sea muy conocido en Latinoamérica, pero esa es una librería muy conocida en Estados Unidos. Y en esta librería están los dos formatos, está tanto en físico como en digital. ¿Okay? De todas maneras, todos esos enlaces se los vamos a dejar en la descripción del libro, perdón, en la descripción del video de YouTube, para que tengan un acceso más sencillo. Y recuerden que está la trivia. Creo que ya les dimos todas las pistas. Vamos a dejar de compartir para no multiplicarnos. Okay. Bueno, en esos sitios está en formato físico y formato digital. Como dijo Merza, el formato digital está en EPUB y el físico es un tapa blanda. Tapa blanda tiene 100 páginas, para que tengan una idea. Y bueno, está disponible donde les comentamos. Creo que me falta una pista. No recuerdo si mencionamos el título de la historia de Servando. Cornamenta. Esa es la historia que escribió Eric, Pitágora Colombia Mutante. La de Mirza es, yo siempre me confundo porque no sé por qué. Sí. El mío está muy difícil. Sí, yo no sé por qué siempre me acuerdo de otra palabra que no es la correcta. Yo, ¿a dónde está? Antibiograma, ¿verdad? Antibiograma. Antibiograma del fin del mundo. El fin del mundo, sí. Sí, los de Ayetsu son sobre los prados verdes y mutagénesis. El de Liane es luz y sonido. Y el mío es Beauty Gym. Creo que ya tienen todas las pistas, así que a ganarse ese cupón. Bueno, chicos, realmente me alegra mucho que hayamos podido hacer esta presentación y les agradecemos mucho a todos por la atención que han prestado y por su tiempo. Y pues nada, ahí lo tienen. Es todo suyo, pueden comprarlo en el formato que ustedes lo deseen y que lo disfruten. Si por favor nos dejan reseñas, porque siempre es grato saber qué piensa la gente de lo que escribimos y eso ayuda también a que otras personas lo consigan más fácil, ¿no? Y que nosotros podamos mejorar. Gracias a todos. ¿Algo que decir para despedirnos? Pues sí, muchas gracias a todos que nos acompañaron y bueno, también muchas gracias a Lunis, bueno, ya nuestra editora y manager del Concilio de Escritores del Abismo, ¿no? Pues bueno, ya quedó todo subido en la red y bueno, por ahí ya no hay pretextos de que digan que no estaban mutantes en la red. Bueno, saludos a todos y bueno, tomen su café ahí, no muten tanto. Muchas gracias a todos, especialmente de verdad a Lunix por el esfuerzo y la paciencia. Yo creo que yo no hubiera podido tener tanta paciencia con los compañeros que de verdad a veces nosotros, incluido yo, ella me escribía, Eric, toca hacerlo y yo no, pero no tengo tiempo ahorita, dame chance, dame chance. Entonces, Lunix, gracias por todo ese esfuerzo y a los compañeros de verdad, los que estamos en la antología escritores de primera, que es lo que me gusta. Yo no estoy en grupos, solo estoy la verdad en dos grupos porque los grupos cuando crecen se vuelven una recocha, un sancocho y termina uno haciendo de todo menos un grupo literario. En mi caso que yo tomo la literatura tan en serio que prácticamente es el 80% de lo que yo vivo. Yo necesito pues gente que sí me alimente la mente y el espíritu. Entonces estar en concilio es para mí un gran honor. Trato siempre de participar en lo que pueda y bueno, que Dios nos permita muchas antologías de aquí para adelante y gracias por todo lo que hacen. Bueno, un abracito y al público también. Dios los bendiga. Bye bye. Eri, ¿se te borró ya la marca del látigo? Okay. Bueno, ¿alguien más que se quiera despedir o ya? Bueno,
muchas gracias. Vamos a estar hasta en la sopa, así que sopórtennos, porque a nosotros nos gusta escribir y vamos a obligarlos a leer, sea como sea, porque sin lectores no hay escritores. Un fuerte abrazo a todos, compren el libro, descárguenlo, hablen sobre el libro. Si es que no pueden comprarlo en este momento, compartan el link. Si conocen a un amigo lector empedernido que le guste sobre estos temas, nosotros, como ya verán, no nos llamamos maripositas de la primavera, nos llamamos concilios de escritores del abismo, así que por ahí, como que no se dejen engañar, no hay ternuritas acá, todo es así con filo de navaja, porque así nos gusta. Muchas gracias. Si te preguntan que si hay X-Men en Mutantes, dile que sí, para que lo compren. Bueno, muchísimas gracias a todos, chicos. De verdad, van a disfrutar de estas historias. Y pues nada, como dijo Mirce por ahí, compartan los enlaces para que más gente tenga acceso a esto. Gracias de verdad. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, que les vaya muy bien.